estábamos hablando de la bobina, del condensador y de la resistencia. El comportamiento que tienen estos componentes es diferente si estoy pensando en el dominio del tiempo o si estoy pensando en el dominio de la frecuencia. El único componente que comporta exactamente igual en el tiempo o en la frecuencia es la resistencia. Por eso la resistencia se considera como un elemento pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el componente comporta igual en una condición de alterna o directa. Vamos a suponer que esto es café, que esto es negro y que esto es café. Supongamos que no tiene la última franja, entonces significaría que decodificando esta resistencia sería de café 1, negro 0 y café 1, 0. Conclusión, esta resistencia en cuestión es de 100 ohmios al más o menos el 20%. Significa que esta resistencia valdrá 100 con circuitos DC o con circuitos AC. Por eso se denomina pasiva, porque será 100 ohmios con alterna o con directa. Entre tanto, el condensador y la bobina son elementos que podemos considerar como elementos reactivos. Reactivos, ¿por qué? Porque reaccionan, es decir, tiene un comportamiento en circuitos DC que es totalmente diferente al comportamiento que esos componentes tienen en AC, es decir, se comportan diferente. Eso es lo que nos permite hacer dos tipos de análisis: en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Son dos comportamientos totalmente diferentes. Nos vamos a ocupar del comportamiento en el dominio de la frecuencia. Entonces, recordemos unos conceptos sumamente importantes. Bueno, recordemos unos conceptos que son importantes que queden claros. El primer concepto a recordar es el concepto resistencia. Es decir, ¿cómo podemos definir lo que es resistencia? Entonces, resistencia es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Dicha oposición se expresa en ohmios. Ese es el primer concepto importante a recordar. Segundo concepto que era nuevo hasta hoy, que se llama reactancia. Es la oposición que presenta una bobina o un condensador al paso de la corriente. Por tal motivo, si es una oposición al paso de la corriente, se expresa en ohmios. O sea que reactancia es culpable o un condensador o una bobina. El asunto está en diferenciar quién es quién. Cuando hablemos de la bobina, entonces hablaremos de reactancia inductiva, porque el culpable es la bobina. Cuando el culpable de esa oposición es un condensador, hablaremos de reactancia capacitiva. Bien, para efecto de las ecuaciones matemáticas, entonces la resistencia la vamos a denotar con una letra R, por aquello de resistencia. La reactancia, por el contrario, la vamos a enumerar como X, pero como hay dos tipos de reactancia, la reactancia capacitiva, cuando el que se opone al paso de la corriente es un condensador, entonces la vamos a llamar X sub C, mientras que si el culpable es la bobina, o sea la reactancia inductiva, la vamos a llamar X sub L. Otro concepto que es importante saber: la impedancia
la vamos a denotar con la letra Z. Así como la resistencia con R, la reactancia con X, pues la impedancia va a ser con la letra Z. Ahora, impedancia es la oposición que presenta un circuito al paso de la corriente. Por supuesto, la oposición se expresa en ohmios. Y vea usted la diferencia. Cuando diga resistencia, ya sé quién es el culpable, la resistencia. Cuando diga reactancia, el culpable puede ser o una bobina o un condensador. Pero cuando diga impedancia, no sé quién es el culpable. Pueden ser la combinación de bobinas, resistencia, condensadores y algunas otras cosas. Muy bien, entonces, retomando el comportamiento que tiene la resistencia, la bobina o el condensador. La idea es, ¿qué sucedería si a estos componentes en forma individual le coloco una fuente DC a una bobina? ¿Qué pasaría si le colocase una fuente de voltaje DC? ¿Y qué pasaría si a un condensador le coloco una fuente de voltaje DC? Algo que es importante saber es que la frecuencia de una señal DC es 0 Hz, dado que frecuencia es el número de veces que cambia en unidad de tiempo. Supongamos que esta es de 10 voltios, la fuente de 10 voltios, y esta es una resistencia de 1 kilo. Entonces, si eso es así, de acuerdo a la ley de Ohm, yo sé que circula una corriente que la puedo calcular como voltaje de la fuente dividido la resistencia. En ese caso, la corriente que circula será igual a 10 voltios de la fuente dividido 1 kilo de la resistencia. Lo que yo puedo pronosticar es que la corriente es 10 miliamperios. No pasaría lo mismo si los 10 voltios estuviesen aplicados a una bobina, porque recordemos algo que dijimos hace un ratito, la reactancia. Pero como estamos hablando de la bobina, entonces se hará reactancia inductiva en la bobina. ¿Qué pasaría si a una bobina, estoy hablando de una bobina ideal? Entonces imaginemos que es la bobina a la que le aplico los 10 voltios DC. Entonces la reactancia inductiva será X sub L, donde la ecuación dice que es 2pi F L, donde cada uno de estos términos tiene una condición. Por ejemplo, ¿qué es 2pi? 2pi es una constante donde yo puedo escribir 2 multiplicado por pi, y resulta que pi es una constante donde yo puedo decir que es 2 por pi, que es 3, 14, 16 periódico, 3, 14, 16 periódico, lo que significa que el 2pi lo voy a tomar como una constante que sea 628. F es la frecuencia expresada en Hertz, y L pues es la inductancia expresado en Henrys. Bajo esta condición yo puedo decir que la reactancia inductiva sería igual a 2pi la frecuencia por la inductancia. Si la frecuencia de esta fuente es 0, entonces cuando yo multiplique cualquier cosa por 0, pues la resultante dará 0. Para nuestro caso, la bobina ideal presenta 0 ohmios de oposición. ¿Qué significa eso? Que las bobinas ante una corriente DC se puede comportar como si fuera un alambre, dado que la X sub L es 0 ohmios. Bien, veamos por ejemplo cómo se comportaría idealmente un condensador. Si hablamos de un condensador, la oposición de los condensadores se llama reactancia
capacitiva y matemáticamente estaría expresado como 1 sobre 2 pi FC. Entonces, lo que yo quiero hacer notar es que este término es la frecuencia y la frecuencia de la DC hemos dicho que es 0. Si hacemos eso, entonces sería 1 sobre la cantidad 2pi, esto, 2pi, hemos dicho que lo vamos a tomar como una constante, que sea 628, multiplicado por la frecuencia y multiplicado por el condensador. En este momento no importa cuánto valga el condensador, pero si la frecuencia es 0 Hz, significaría que el término del denominador es 0, lo que quiere decir que 1 sobre 0 da infinito, infinitos ohmios. Moraleja, si yo tengo un condensador, lo puedo suponer que el condensador se comporta como un circuito abierto, dado que la reactancia capacitiva es infinito. La moraleja es, si viene una corriente a un condensador, pues la corriente no puede pasar a través de los condensadores, pero estoy hablando con exactitud de una corriente DC, porque tal vez con alterna el comportamiento sea totalmente diferente. Bien, moraleja hasta aquí. ¿Qué pasa con las resistencias, con las bobinas o con los condensadores en el momento que a una resistencia la ataca una corriente DC? ¿Qué pasa si a las bobinas las ataca una corriente DC? ¿Qué pasa si a un condensador lo ataca una corriente AC? Pues bien, teniendo en cuenta que la resistencia es un elemento pasivo, pues sabemos que a ella le da lo mismo si es alterna o si es directa lo que lo ataca, porque es un elemento pasivo. Entre tanto, las bobinas y los condensadores tienen algo que se llama reactivo, o sea que reaccionan. Pues basados en lo que dijimos hace un ratito, la reactancia inductiva es igual a 2pi, que es una constante que vamos a tomar como 628. F es la frecuencia de la DC, donde sabemos que la frecuencia de la DC es 0 Hz. Y lo mismo en la reactancia capacitiva, 1 sobre 2pi, la frecuencia de la DC, que es 0. Cuando hacemos las cuentas, hemos llegado a concluir que esto da 0 ohmios y que esto da infinitos ohmios. Infinitos ohmios. Entonces, la moraleja final es, la resistencia en DC se comporta como tal, lo que valga. Conclusión, vemos que la corriente perfectamente puede atravesar el componente y esa corriente dependerá del voltaje que hay sobre el componente dividido la resistencia, lo que valga. Pero en cambio las bobinas tienen una característica. Estoy hablando de una bobina ideal. La bobina ideal se comporta como un alambre, porque la reactancia inductiva es 0 ohmios. Pero en cambio los condensadores se comportarían como un componente abierto. ¿Por qué? Porque hemos calculado que la reactancia capacitiva es infinito. Entonces la moraleja es, si hay una corriente DC que quiere ingresar a una bobina, pues si la bobina es ideal, perfectamente la corriente lo puede atravesar el componente sin ninguna dificultad. Entre tanto, si la corriente DC quiere atravesar un condensador, la lógica me dice que a través de un componente que está abierto, porque tiene resistencia interna infinito, pues la corriente no puede pasar. Aquí la corriente pasa. La corriente pasa. La corriente en la bobina pasa. Aquí la corriente en el condensador, la moraleja es no pasa. No pasa. En cambio en la resistencia, la corriente pasará dependiendo los valores del voltaje y el valor mismo de la resistencia. Entonces, moraleja final,
Las resistencias se oponen tantos ohmios, a alterna o a directa, no importa. Las bobinas, aclaro que es ideal. Las bobinas que se sienten atacadas por una corriente DC, ellas dejan pasar sin ninguna oposición la corriente DC. Pero si lo que hablamos es de un condensador y la corriente que intenta atravesarlo es DC, la corriente que intenta atravesarlo es DC, pues el condensador ideal la bloquea. ¿Por qué hago la aclaración de ideal? Porque hay una pequeñita diferencia entre el concepto real y el concepto ideal. Veamos dónde estaría la diferencia notoria, por ejemplo, en las bobinas. Bien, pensemos en una bobina. Lo primero que tengo que aclararles es que ese es el símbolo de la bobina y realmente una bobina tendría dos terminales, A, B. Ahora, recordemos que las bobinas son hechas con alambre. Imaginemos que este es el alambre con que yo construí la bobina y que este es el extremo A y este es el extremo B. La bobina prácticamente es un arrollamiento, como se ve más o menos el símbolo. Y resulta que en la vida real esto es alambre, pero en la mayoría de las veces ese alambre es de cobre, por ejemplo, pero hubiera podido ser un alambre de cualquier otro material, de oro, de plata, pero en la vida real normalmente es de cobre. El material o el alambre con que se construyó, definitivamente cuando yo estire el alambre desde la punta A hasta la punta B, definitivamente tiene una longitud en metros, desde que comenzó desde la punta A hasta la terminación del alambre punto B. Y hay otro detalle, aquí en el alambre puede ser grueso, delgado o mediano, entonces se habla del área del alambre. Esto significa una cosa, que la resistencia del alambre de la bobina con que se construyó es igual a ρ longitud sobre área. Si usted mira esta ecuación, definitivamente ρ, esto es una letra griega que se lee ρ, así como las letras griegas que usted conoce, alfa, beta, teta, etc. Entonces aquí hablamos de ρ, y ρ es una constante de conductividad. Esto es una constante de conductividad. Y esa constante de conductividad está entre 0 y 1. Esa constante de conductividad pues depende del material. Entre más conductivo sea el material, la constante ρ tiende a valer 1. ¿Qué es L? Pues L es la longitud del alambre expresado en metros. Longitud del alambre expresada en metros. Y esta, la A, es el área o sección del conductor. Como ninguna de las tres variables es 0, definitivamente esto nunca en la vida real podrá ser igual a 0. Siempre es diferente de 0, solo por el material con que se utilizó la fabricación de la bobina. Eso significa solamente una cosa, que es diferente mostrar una bobina ideal a una real. Veamos cómo podríamos mostrar esa diferencia. Bien, veamos la diferencia en cuanto yo voy a representar una bobina ideal o voy a representar una bobina real. Entonces, la bobina ideal perfectamente la puedo mostrar como habíamos mostrado desde el principio. Esta es la bobina ideal, donde este es el terminal A y B, y esa es la bobina con una letra L. Pero ¿dónde está la diferencia cuando yo quiero mostrar que la bobina es real? Pues cuando la bobina es real, aquí está la terminal A y aquí estaría la terminal B. Entonces una bobina real tendría que mostrársele el defecto. Yo considero
que el defecto es esto, la resistencia por el alambre. La resistencia por el alambre. O sea, recuerde que resistencia por alambre, o sea, cuando la fabrican, es igual a ρ, longitud sobre área. Esa resistencia por alambre es inevitable. Sin embargo, el fabricante de las bobinas se esmera mucho porque esa resistencia por alambre sea lo más pequeña posible. Entonces, si miramos la ecuación, una forma para hacer que la bobina tenga una resistencia por alambre lo más poquita posible, en ese caso, lo ideal sería que la resistencia por alambre sea 0. Esto es lo ideal, que la resistencia por alambre en una bobina ideal es 0 ohmios, pero eso es imposible, porque depende del material, depende de la longitud del alambre que utilizó y depende del área. ¿Cómo haría el fabricante para hacer que este valor, que es indeseable, fuera lo más pequeño posible? Pues fácil. Utiliza un alambre mejor en conductividad. Por ejemplo, si la bobina la hacían en cobre, le resultaría mejor si lo hace en plata, alambre de plata, o mucho mejor si lo hace con alambre de oro. Eso hace que este término se aumente o que tenga tendencia a 1 y el valor resistivo de este defecto, porque es un defecto, se reduciría. La otra forma sería que el término L, o sea, la longitud del alambre con que hizo la bobina, sea lo más pequeño en metros que sea necesario. Y la otra es que el área, o sea, que nótese que la ecuación, el término área está en el denominador. Luego, para hacer que este término, la resistencia por alambre, sea más pequeño, la solución es colocar un alambre de mayor calibre, o sea, que sea más grueso. Eso sería matemáticamente lo que el fabricante podría hacer. Pero ¿qué consecuencias trae eso? ¿Qué consecuencias si la hace de oro? ¿Qué consecuencias si la longitud del material es lo más cortico posible? ¿Y qué consecuencias si el calibre de ese alambre de oro es de mayor área? Pues que los costos de la bobina se incrementan, o sea, los costos de las bobinas que se parezcan lo más posible a las ideales, es que el costo se sube. Se sube el volumen físico del componente, se sube el peso del componente llamado bobina, pero ese es el precio que habría que pagar para hacer que la bobina de la vida real se parezca lo más que se pueda a la bobina ideal.